Buenas noches, es domingo 18 de junio, eh, Día del Padre. Ahí uno ve los negocios, ¿no es cierto? La familia que se están reuniendo, qué sé yo, cositas, su tortita, su pastelito, algo, su cerveza, su vinito a la hora de almuerzo. Estamos en Crónica Digital analizando la semana política junto a Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Buenas noches. Hola Omar, buenas noches. Una noche heladita. Son las 21:20 Así y aquí es. estamos. Aquí estamos dándole. Aquí estamos. Oye, Juan Andrés, bueno, hay muchas cosas que conversar, Muchas. pero yo te diría que yo partiría con tal vez con tres elementos importantes a nivel internacional. Voy a nombrarlos solamente, después podemos ir conversando algunas cosas. Yo diría que un primer elemento tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta contención que se va provocando de la contraofensiva, ¿no es cierto?, ucraniana, principalmente en la zona de Zaporille, ¿no es cierto?, en la República de Donetsk. Lo establezco ahí porque ahí se están produciendo una serie, ¿no es cierto?, de encontrones y pareciera ser que a lo menos lo que se pretendía no se está avanzando con la celeridad que hubiera querido, ¿no es cierto?, la OTAN, Estados Unidos y y el propio gobierno ucraniano. Yo te diría que un segundo elemento bien importante de la semana tiene que ver con esta gira, ¿no es cierto?, de los delegados, ¿no es cierto?, de África, que estuvieron en Ucrania y que estuvieron también en Rusia, buscando, ¿no es cierto?, y estableciendo algunos puntos necesarios para abrir una posible negociación de paz. Y ahí se, ¿no es cierto?, se está viendo qué es lo que puede ocurrir. Han habido ya algunas respuestas. Rusia manifiesta un cierto punto de escuchar y de ver qué es lo que puede ocurrir más adelante. Ucrania descarta, de cierta forma, este tipo de encuentros. Dicen que en realidad los países africanos no están en condiciones de ofrecer garantía, ¿no es cierto?, ni tampoco de venir a establecer una mirada, una posible salida de paz. Eso es lo que está diciendo algún asesor principal, ¿no es cierto?, del, del gobierno ucraniano. Está la visita, por cierto, de un representante importante del gobierno de Irán, nada menos, ¿no es cierto?, que en Cuba, que en Nicaragua, en Venezuela. No es de menor importancia. El ¿Y jefe de qué es? Estado de Irán, El jefe ni de más ni Estado, por menos. supuesto. Exactamente. No es de menor importancia. Y fíjate que eso mismo se va dando en su contracara, ¿no es cierto?, con la visita de Ursula von der Leyen, que pasa por Brasil, pasa por Chile, México. Y ahí uno va viendo, ¿no es cierto?, cómo se va moviendo este juego estratégico geopolítico y cómo América Latina va jugando un papel importante en este juego, ¿no es cierto? Llamémoslo juego, que en realidad es bastante más grave y más duro que eso. Lo decimos así, ¿no es cierto?, como una forma de ejemplificar lo que está ocurriendo. Eh, Diría también que la declaración que hace Kissinger a sus 100 años, cuando él le recomienda, ¿no es cierto?, al propio gobierno norteamericano, ¿no es cierto?, que ojalá no estén buscando solamente sus propios intereses, porque en la medida en que se buscan los propios intereses uno se va quedando solo. No es menor, no es menor la Dicho, recomendación. dicho por Kissinger, ni más ni Dicho por menos. Kissinger, dicho por quien buscó el G2 en su momento con China, ¿no? Y Así es. construyó el acuerdo de los 70. Y estuvieron, ¿no es cierto?, buscando el acuerdo que significó, ¿no es cierto?, la crisis del petróleo, que significó un golpe duro a la economía en ese momento de la ex Unión Soviética. O sea, uno que sabía tejer en su momento. Juan Andrés, esos son los elementos que yo veo que a nivel internacional están ahí. Sin duda, hay muchos otros más. Está la visita, ¿no es cierto?, del presidente del presidente palestino en China. No hay que menospreciar eso por la En acción absoluto, principal, ¿no es en cierto?, absoluto. por la acción principal que significa del gobierno de China en el conflicto, ¿no es cierto?, entre palestinos y el Estado de Israel, que no es menor.
Juan Andrés. Sí, yo, Omar, con mucho respeto, por cierto, pero de una manera bastante categórica, quiero decir que a las amigas y amigos que nos ven, que nos escuchan, que incluso puedan tener opiniones muy distintas, muy críticas y muy incluso adversas a lo que nosotros acá hacemos como intento de análisis, pero yo me permitiría con mucho respeto sugerirle que no le crean tanto a los medios hegemónicos en nuestro país, especialmente a los espacios donde se habla de los temas internacionales, porque particularmente esta semana han distorsionado de una manera brutal la realidad. Brutal, brutal. O sea, es chocante, es chocante. Entonces, busquen alternativas, busquen alternancias. Yo creo que este es un momento muy importante. A lo que tú has mencionado, Omar, a mí me parece fundamental retomar la importancia que tiene Brasil como Estado nacional, como una de las grandes potencias, entre las 10 potencias más grandes del mundo, más influyentes, que duda acá en nuestra región, con México, yo diría comparten, Argentina, Venezuela, por ahí vamos, eh, pero no por la dimensión geopolítica, sino que porque tienen políticas exteriores incidentes. ¿Por qué digo esto? Porque del paso de la señora que es jefa de la Unión Europea, jefasa de la Unión Europea, que estuvo en Brasil, que estuvo en Chile también, Lula da Silva le dijo en el punto de prensa lo contradictorio que es la política que tiene la Unión Europea respecto al Mercosur, y se lo dijo públicamente. Eso aquí no salió prácticamente en ninguna parte, en ninguna parte. Y digo en ninguna parte porque prácticamente no hubo medio que tomara esa información, que además era muy importante para contextualizar lo que iba a hacer ella luego acá en Chile, donde obviamente está claro si lo que viene es por el litio y lo que viene es para tratar de impedir de que China siga siendo un socio estratégico de nuestra región y particularmente de Chile, perdón. Ahí hay un tema. ¿Por qué? Porque Brasil sigue empujando en la dirección de buscar un acuerdo de paz en Ucrania. Sigue empujando en esa dirección. Pero también ha sostenido con firmeza que Estados Unidos y la Unión Europea juegan un papel guerrerista. Guerrerista. No están defendiendo ni la democracia, ni la libertad, ni nada que se le parezca. Guerrerista. Hay un dato no menor sobre este cuadro dinámico de los últimos días. Efectivamente, una delegación de la Unidad de Países Africanos que se está potenciando como gran bloque de naciones, cosa que nosotros en nuestra región deberíamos hacer, y yo creo que nuestro gobierno debería ayudar en esa dirección, porque los tiempos que corren no nos van a esperar. La unidad de países africanos está jugando un papel. Fueron a entrevistarse con Zelensky. Se entrevistaron con Zelensky. Aquí hubo versiones de prensa que mientras esto ocurría, y según estas versiones de prensa, ataques rusos en Ucrania habrían sido para boicotear esa reunión. Falso, totalmente falso, una mentira completa. Después que estuvieron en la reunión en Ucrania con Zelensky, esta delegación se fue a San Petersburgo y conversó con Putin, con el presidente de la Federación Rusa, y conversaron largamente. Y hay versiones de prensa públicas donde se señala delante de la delegación africana, el presidente Putin dice: nosotros respaldamos la propuesta que hace la Comunidad de Naciones de África para la paz. Eso es así de concreto. Y luego hay una entrevista de la vocera de la Cancillería de la Federación Rusa y una declaración del vocero del gobierno de presidencia de la Federación Rusa, donde señalan que el único objetivo que ha tenido la Federación Rusa es impedir que el nazismo, que ya venía haciendo atrocidades al interior de la zona donde hoy día se encuentra militarmente Rusia, se detuviera. Se detuviera y no siguiera hacia adelante, violando el acuerdo de Minsk, que es el acuerdo que viola la OTAN y que viola Estados Unidos. Simultáneamente,
el jefe de la diplomacia norteamericana viaja a China Ujú. y dice después de la reunión con el canciller chino, que fue una buena reunión, pero el canciller chino en su declaración dice, estamos en el peor momento de la relación entre China y Estados Unidos. Y lo dice abiertamente. Entonces, yo creo que aquí hay cosas que están cursando en ese plano que es súper importante poder tener la información, en primer lugar, la información veraz de las fuentes que la emiten. Porque si uno mira lo que se ha estado diciendo en los canales de televisión de este país, de nuestro país, en otros medios de nuestro país, esto que estoy describiendo no existió o simplemente se distorsiona. Este es un primer punto. O sea, hay que recordar, lo decíamos la otra vez, que el Papa le solicitó a Zelensky en una entrevista también aceptar una mediación y Zelensky la rechazó, una mediación del Vaticano, la rechazó. Entonces, todo este jueguito de que los que defienden a Zelensky en aras de la libertad, los que parece que no saben que Zelensky provocó matanzas de comunistas, estamos hablando de decenas y decenas, muchos jóvenes comunistas, masacres atroces. Parece que todo eso no existe. Entonces se trata de apertrechar una posición altamente peligrosa, muy peligrosa, de blindarse, esconderse detrás de una supuesta bandera de la libertad para sostener una defensa de un proyecto nazi-fascista, militarista, que para lo único que ha servido es para generar todo lo que está ocurriendo en el mundo en este momento en temas del grano, en temas del petróleo, en temas de la militarización. Entonces yo creo que efectivamente como que de repente hay que ser un poquito más reflexivo a propósito de los análisis y de las tomas de posiciones. Lo segundo, y con esto cierro, lo segundo, se ha hablado mucho de la contraofensiva ucraniana. Yo aquí quiero utilizar los datos objetivos. Yo estaba analizando portales de seguimiento del conflicto desde el punto de vista político-militar norteamericanos y no pro-soviéticos ni rusos. Y otros que están también haciendo análisis. ¿Qué es lo que están mostrando esos análisis de seguimiento? Que efectivamente la contraofensiva empezó, tal como lo ha dicho Putin, y que el resultado de esa contraofensiva en este momento, desde el punto de vista estrictamente militar, es nulo. Es nulo. Entonces, cuando usted ve una versión de prensa en algún medio chileno, entre comillas, o alguna corporación transnacional que opera en Chile, que dice, ¿no es cierto?, que le han infringido un fuerte golpe a Rusia porque le derribaron, no sé, un tanque o una unidad de combate, eso es parte de la guerra psicológica. Y lamentablemente no pocos medios de mi país se están prestando para eso y otros por omisión creo que cometen el gravísimo error de desinformar a una ciudadanía, que no le pidamos después que vote a prueba o que esté con una conciencia antiimperialista porque no tiene los elementos. Si las redes tampoco se lo dan. Las redes también son un sistema de información que tiene mucha hegemonía. Entonces, ¿qué decir Google? ¿Qué decir Facebook? ¿Qué decir Twitter? Que son todas redes controladas que además censuran objetivamente a medios de comunicación chinos, rusos y de otras naciones, cubanos y de otras naciones. Los censuran. Ellos decidieron que hasta ahí llega la posibilidad de comunicación. Entonces creo que hay ahí, Omar, una serie de puntos de referencia que es súper importante tenerlos presentes porque los acontecimientos están muy dinámicos. Mm. Aquí la palabra la tiene el imperialismo yanqui, la tiene la OTAN. Ellos son los patrones, las y los patrones de Zelensky. Lo van a dejar caer, que van a mandar a la CIA a matarlo para poder hacer una negociación. No sé, yo de verdad las hipótesis están abiertas, pero creo Mm. que el escenario es altamente peligroso porque sigue habiendo situaciones que lo que muestran es que el imperialismo norteamericano y la OTAN
y por lo tanto el eurocentrismo, siguen empujando en la dirección de tratar de resolver la crisis del capital especulativo financiero, que es la crisis que tenemos a nivel planetario, con guerras, con conflictos militares, sacando provecho de lo que significa, por ejemplo, el precio del petróleo, sacando provecho de lo que significa, por ejemplo, la distribución del grano a nivel planetario, sacando provecho de lo que significan cuestiones de esa naturaleza, donde las tasas de ganancia, del punto de vista de las corporaciones transnacionales, no tienen impacto negativo, pero sí lo tienen los estados nacionales. Entonces, creo que ahí es súper importante mirar o tratar de mirar con mayor profundidad lo que está cursando, considerando estos hechos que han pasado en los días anteriores. O sea, no estamos hablando de cuestiones mucho más atrás, sino que los últimos hechos que han ocurrido en las horas que cursaron y los días que cursaron en la semana que termina. Sí, Juan Andrés, mira, yo refrendando en parte lo que tú estás diciendo y agregando otro elemento. Yo diría que, en primer lugar, llamaba la atención siempre de que no había una fecha establecida para la llamada contraofensiva. Es que al parecer, ¿no es cierto?, esta preparación de ucranianos extranjeros, de oficiales extranjeros, por cierto, y mercenarios, ¿no? Finalmente se logra un conjunto de personas, ¿no es cierto?, y comienza esta contraofensiva sin ser necesariamente arrolladora como se pensaba. Que en las zonas de Artemov el resultado para el ejército ucraniano fueron aplastados. Que en el sur de Zaporille medianamente ocurrió lo mismo y se da la lamentable situación de la voladura, ¿no es cierto?, de la represa, con las consecuencias futuras que puede traer. En ese contexto, ¿no es cierto?, el presidente Perdona, Zelensky, Omar, solo una información. El último balance son, si no me equivoco, 37 o claro, 38 personas muertas. claro, en ese contexto, ¿no es cierto?, el presidente Zelensky reconoce, ¿no es cierto?, que empezó la contraofensiva. Y Macron, por otra parte, viene y dice que tratarán de apoyar, ¿no es cierto? Pero por otro lado también se cuestionan qué sería, ¿no es cierto?, lo que se podría lograr con esta contraofensiva. Entonces algunos dicen, bueno, sería muy bueno si se lograra conquistar Mariupol o incluso recuperar Crimea, lo que realmente es un poquito aventurero, diría yo, desmesurado. Eh, Ingleses, ¿no es cierto?, envían 14 Challengers. Eh, los Abrams, Estados Unidos no los envía. No se quieren exponer a armas más modernas. Es más, lo que está ocurriendo es que se destruye una gran cantidad de armas. Entonces, Occidente y en los medios occidentales se habla con mucha facilidad, así a flor de piel, de punta de lengua. Mire el mal cálculo del presidente Putin, ¿no es cierto?, del ejército y del ejército de la Federación Rusa. Y se habla muy poco del mal cálculo de la OTAN y del mal Ah, cálculo del presidente Biden y del mal cálculo del ejército ucraniano y del costo que está pagando hoy día el pueblo ucraniano. Se habla muy, muy poco de eso. Incluso en este momento ni siquiera han sido capaces de obtener pequeñas victorias. Ni siquiera eso, ni siquiera eso. Ni siquiera son capaces de exponer pequeñas victorias. Y esa es la situación que los tiene tremendamente preocupados. Y eso es lo que uno detecta también en los medios cuando uno hace seguimiento de estos temas, de que medios que son críticos y que están entregando otra información están siendo bajados de manera sostenida. así es, Y si eso está claro. ocurriendo, es efectivamente porque pareciera ser que no hay buenas noticias. Otra posibilidad, ¿no es cierto?, dentro de este mismo conflicto está siempre la idea del sacrificio, de esta idea de pelear hasta el último ucraniano, pero también, y no hay que descartarlo, del ingreso de algunos otros países de Europa del Este al conflicto. Hay algunos sectores que han planteado, ¿no es cierto?, esta teoría a partir de Polonia. Se dice, ¿no es cierto?, que ahí estarían, en esa tesis estarían los sectores de los halcones más duros, tanto Victoria Nuland como el propio Biden, ¿no es cierto?, que apuestan a esta teoría del desgaste.
Lo que estaría también detrás, ¿no es cierto?, de manera más sigilosa, más silenciosa, el propio Macron. Por otro lado, Rusia no ha mostrado falta de reserva. Se ha hablado durante todo este tiempo, no, es que los rusos no tenían tanto para tener misiles, no tenían para esto, no tenían para lo otro, y lo que estamos viendo, lo que se ve, es totalmente lo contrario. Entonces, se está en un momento dado del conflicto, un momento muy importante. Incluso hay una periodista argentina que en un medio de comunicación eh, sostuvo hace un par de días de que un alto funcionario ucraniano se habría conectado, ¿no es cierto?, con el asesor principal de temas internacionales del presidente Lula para abrir posibilidades de diálogo. Ojo con lo que estoy diciendo. Luego entró con el medio y el lugar. Esta periodista argentina ha dicho eso. Entonces, puede ser, puede ser que también en un momento dado se esté pensando, ¿no es cierto?, en algún tipo de apertura de diálogo, porque nosotros lo vamos a conocer cuando esta esté ya No, Omar, sí, seguramente con... lo que pasa es que yo creo que en Chile se informa poco, pero Claro, hace mucho rato que ya Brasil y particularmente el presidente Lula da sí, Silva está haciendo gestiones por la paz. Estuvo en sí, sí, China, se reunió con Biden. No, o sea, eso es una dinámica. Lo mismo está pasando con otros gobernantes. Mencionábamos lo último, lo de la comunidad de países africanos. Entonces hay por distintas vías procesos en curso. Si lo que ocurre es que en este momento ni Washington, ni la OTAN, ni Zelensky han dado señal alguna del punto de vista concreto de mostrar disposición a eso. Por eso es tan importante lo que te decía hace horas nomás, sí. el vocero de la presidencia rusa, cuando él dice, nosotros estuvimos a punto de firmar el acuerdo con Zelensky, y lo Ujú. mostró. Sí, Putin sí, también lo mostró. sí. Este era el acuerdo, dijo. Y ellos echaron para atrás, dicho en buen chileno. ¿Por qué echaron para atrás cuando estaban inicialmente de acuerdo? Ahí está la mano norteamericana y de la OTAN. Si yo creo que lo digo con toda, a ver, con toda convicción, si la criminalidad de Estados Unidos y de la OTAN es muy alta. Por eso es que es extraordinariamente grave que la anuencia de una posición crítica, particularmente en nuestra región, eh, le dé respiro a posturas guerreristas como la de Estados Unidos y como la de la OTAN. En otras partes, mira, esta semana también Estados Unidos estuvo a punto de imponerle sanciones, así como le ha impuesto a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua, a la comunidad de países africanos, por Sí, esto, por esto. sí. Entonces, yo no sé, ahí me pregunto en voz alta, pero con una posición muy crítica, ¿qué hace nuestro gobierno y qué hacen países de la región para poder ayudar a que efectivamente el camino de la paz se abra? Y no seguir con esta posición de creer que estamos defendiendo, no sé, la libertad de no sé quién, ¿no? Para justificar lo peor, lo peor. O sea, yo creo que efectivamente la visita de el jefe de la diplomacia norteamericana a Pekín es también para ocultar algo que yo creo que ya en el caso de, de Washington está al punto de quiebre. O sea, al punto de quiebre digo que se puede producir una situación donde los temas, incluidos los bélicos, no permitan a Estados Unidos salir de esta crisis con un piso mínimo, con un piso mínimo. Yo agrego el otro dato, la crisis monetaria, Sí. porque los procesos de intercambio a nivel mundial entre monedas que no son el dólar y no son el euro sigue, no se ha detenido. Y eso va a cambiar totalmente en los próximos meses la figuración del intercambio comercial. De eso se dice
y lo plantea un autor que se llama James Rickards. Dice que el día 22 de agosto los BRICS lanzarán su divisa Sí, común. Ojo con así eso, es. con el Claro, impacto internacional que eso puede tener. Pero además hay que pensar por qué los países africanos están tan interesados en la búsqueda de la paz. Bueno, Ucrania y Rusia son el grano, son el trigo, son la comida de esos países en muchas cosas. Y en la medida en que ellos estén en un conflicto militar, ese flujo se interrumpe o a lo menos se entorpece. Y si además de eso consideran los factores, ¿no es cierto?, de posible guerra biológica, del mismo daño que se está produciendo en la tierra, en definitiva, el grano que pueda llegar a esos países puede ser un grano dañado, con las consecuencias terribles que eso puede ocasionar. De ahí la urgencia de esos países, ¿no es cierto?, de buscar una salida pacífica al conflicto y de así tratar es. de lograr puntos de entendimiento. O Sí. sea, esos son los elementos que están sobre la mesa. Y para ir pasando a Chile, Juan Andrés, bueno, y la visita de Úrsula von der Leyen en Chile, ¿cómo la lees tú? ¿Cómo la ves en el contexto, ¿no es cierto?, político que No, estamos. yo tengo una, a ver, una lectura súper concreta, es una presión, porque ellos están extraordinariamente interesados en meter a las corporaciones transnacionales europeas por el tema del litio y por el tema del hidrógeno verde. Ujú. Y a eso vino ella. Y en tercer lugar, a presionar para que Chile se distancie de China. Ahora, es muy distinto el trato que le dio Lula a ella en Brasil, lo mencionábamos. Es muy distinto, tengo entendido que tenemos un video sobre estos temas, pero es muy distinto el trato que se le dio a Borrell en La Habana, donde con mucho respeto, eh, delegaciones cubanas de empresarios cubanos, empresarios cubanos, le dijeron a Borrell que a ellos no les interesa ser algo así como Europa en América Latina. Ellos quieren seguir siendo Cuba y quieren seguir siendo la Cuba que está ahí. Y le plantearon algunos términos de referencia. Yo tengo entendido que han habido algunas reuniones en Europa en estos días, donde han participado la expresidenta Bachelet, Marco Enrique Ominami, de Chile, pero también de otros. Y en esos encuentros las representaciones, más bien de nuestra región, han sido muy críticas a la postura de la Unión Europea, muy críticas. Aquí en este contexto que estamos analizando, lo que se busca es golpear al Mercosur, lo que se busca es evitar que nuestra región reponga UNASUR, CELAC. Eso es. O sea, le tienen mucho temor a que Europa, a que en nuestra región se constituya un bloque de naciones como el africano, como está actuando el africano, ¿no? Entonces ahí yo diría que es súper importante mirar con mucha atención, bueno, qué decir el comportamiento del presidente de México, que constantemente está haciendo pronunciamientos y acciones respecto de estos procesos, eh, en relación a la necesidad de la integración, a la autonomía del bloque regional, en relación al abuso de la política norteamericana en nuestra región. Es decir, yo creo que hay, Omar, un sinnúmero de acciones que están cursaron mucho esta semana. O sea, la visita del jefe de Estado de Irán a Nicaragua, a Venezuela, a Cuba. Antes estuvo ahí el canciller ruso y una delegación importante de la Federación. Entonces hay una dinámica que yo creo que es súper importante tenerla presente, para poder observar bien el curso de los acontecimientos, y esto no es pragmatismo, ¿eh? Porque de por medio está la paz. O sea, de por medio está quienes quieren la paz y quienes no quieren la paz. Y yo tengo claro, de acuerdo a la información, los análisis y lo que uno puede verificar, que hasta este momento, esta 21:49 de la noche, no hay ninguna señal de Estados Unidos, ninguna, de querer avanzar hacia un proceso de diálogo para establecer la paz.
tampoco la hay desde la Unión Europea. Lo que sí uno busca en cuanto a información, que los británicos, que siempre han tenido esa mentalidad neocolonialista, muy militarista, le siguen dando armamento a Zelensky, Alemania lo mismo. Eso es una cuestión que yo creo que cada gobierno va a tener que asumir. Va a tener que asumir el gobierno español, que le ha ido pésimo en las elecciones, muy mal, que además ese bloque es un punto de referencia para nuestro Frente Amplio en Chile. Sí. Le ha ido muy mal en las elecciones, muy mal. A diferencia de Grecia, a diferencia de otros países en donde empiezan a emerger cada vez con más fuerza posiciones críticas a las posturas de los gobiernos europeos respecto de la guerra. Entonces, también creo que ese tipo de análisis hay que incorporarlo, porque si no, suele ocurrir como lo que ocurrió en Chile, incluido a la izquierda. Lo digo porque fue así. El estallido no lo vimos venir, Mm. porque está bien, yo creo que hubo gente que sí decía que podía producirse, qué sé yo, y súper importante. Pero la verdad es que para el sistema político, incluido la izquierda chilena, bueno, eso suele ocurrir cuando en los análisis cuesta mucho ocultar lo que está pasando en la subjetividad popular en distintas regiones, Mm. y más todavía cuando tú no tienes información. Porque aquí en nuestro país, de esto que estamos tratando de escribir, prácticamente nada, nada, absolutamente nada. O sea, no existe la información de lo que está pasando dentro de Estados Unidos, por ejemplo. Prácticamente como una anécdota, un cagüineo, que Trump, que Biden, que Trump, es un cagüineo, es una cosa muy... No se habla de la crisis interna que eso significa. No hablan nada. Entonces después, sorpresa, ocurre que se producen situaciones y no saben cómo explicarlas, porque nunca las han querido explicar tampoco. Pasa lo mismo con Europa, ¿no? Pasa lo mismo con el establishment en general, a nivel planetario. Eh, Aquí no se habla nada de lo que está en curso, que es la crisis monetaria mundial. Nada, nada. Y son fenómenos reales, ¿eh? No son fenómenos ficticios. Entonces, no es que uno los invente y se quiera adelantar, ni siquiera tienen rasgos académicos, no son eso. Están muy lejos de eso. Ahora, lo que pasa es que sí, la academia criolla está muy lejos de estas cosas también, eso es cierto, ¿no? O Ya. sea, no queremos asumir todavía que Chile está en una economía de recesión. En un continente que está en un proceso de recesivo. Sí, es evidente, claro. Claro, Yo no lo digo con alegría, al contrario, porque claro. eso es terrible, pero cuando tú empiezas a producir ese nivel de distorsión, de carencia de la realidad, y le subes por encima este relativismo que ha operado mucho en nuestra región, que, bueno, tu verdad es tan importante como la mía, entonces negociemos la verdad. Y a 50 años del golpe, entonces le damos el libro de un señor que es un reaccionario y le damos un libro de un señor que fue asesor de Allende, y veamos, chuta, eso es altamente peligroso para cualquier construcción democrática finalmente, ¿eh? Porque el resultado en el caso de Chile, en concreto estoy hablando, y viene de décadas, es que después de tú tener un golpe de Estado, después de haber tenido, como lo dice Gabriel Valdés en un libro en el cual lo entrevistaron, ¿no? Hace un tiempo atrás, o sea, un país donde te tienes que explicar a lo menos cómo el tipo que encabezó el golpe hizo desaparecer, ordenó matar gente, como ex comandante jefe del ejército, crímenes atroces, ejecutar, en fin, sigue siendo comandante en jefe y se transforma en senador vitalicio. O sea, algo no te encaja, ¿no? En un país donde te dicen de que los militares es una de las democracias donde menos militarismo ha existido, y si tú miras la historia de Chile, el militarismo ha existido siempre y ha intervenido siempre. Entonces, hay como disonancias súper fuertes que creo que no las asumimos, ¿eh? Yo creo que no las asumimos en la magnitud. Entonces, después habrá que explicarse qué pasó, que tenemos a los republicanos en el nivel en que los tenemos. O sea, a ver, lamento lo que voy a decir, pero son certezas.
Los republicanos no solo están ganando elecciones, están en sindicatos, y no en un sindicato, están en territorios, están en las universidades. Entonces después no nos sorprendamos, porque no es un invento mío, no nos sorprendamos y no sé, digamos cosas que no calzan con la realidad, no calzan con la realidad. Algo pasa en Chile, algo tiene que, o sea, necesitamos hacer una explicación para poder entender los fenómenos que están cursando y que generan los acontecimientos que están en curso en Chile. Vienen en pocos meses más un nuevo plebiscito y en pocos meses más una elección municipal. O sea, creo que hay que hacer el esfuerzo. No lo alcanzamos a hacer obviamente en un programa, pero creo que hay que mirar con más profundidad los Sí, acontecimientos. sí, a mí me parece que un tema es este relativismo, ¿ah? Este relativismo que surge en torno a una serie de, principalmente en torno a los 50 años. Sin duda. Un relativismo que es bastante peligroso, porque en definitiva lo que hace, porque cuando uno viene y carga contra ciertos símbolos de la historia de nuestro país, no estoy diciendo que uno no puede hacerlo, estoy diciendo sencillamente de que cuando tú estás lejos de esa estatura, lo que provoca es un daño, y es un daño muy profundo, muy, muy profundo, porque genera una distancia con quienes creyeron de una u otra forma en, en lo que tú planteaste. Y yo diría que eso es lo más peligroso. Ese elemento no hay que menospreciarlo, no hay que menospreciarlo, porque es cierto, tú puedes venir y plantearte con un liderazgo después que vas a estar en otro lugar, en otro sitio social, seguramente, es lo más probable, pero, pero ese daño, pero ese daño te va a traer un costo a ti y a los tuyos. No va a ser así nomás, no va a ser así. Y yo creo que en ese sentido la carta de Launer en relación con cierta declaración del presidente Boris, él no lo plantea así, él lo dice de otra manera, pero yo lo estoy diciendo de esta manera. Yo estoy diciendo sencillamente que cuando tú vienes y quieres derribar símbolos, tienes que tener mucho cuidado porque tienes que tener respeto también por ciertos elementos de la historia. Omar, yo estoy súper de acuerdo, pero sabes, mira, muy de acuerdo, pero sabes, para mí es que hay una distorsión de la realidad. Además, por cierto, No es cierto, eso fue inventado. Mira, inventaron una mesa de diálogo que además mintió descaradamente al país. Y la base de sustentación, de punto de vista ético, valórico, antiético finalmente, de esa mesa de diálogo, me estoy refiriendo al gobierno del expresidente Lago, ujú, era que aquí poco menos que habíamos caído en un desvarío antes del golpe. Todos, o sea, exactamente. todos somos responsables de lo que ocurrió, todos. Y por lo tanto eso es lo que hay que superar. Y se instaló la mesa de diálogo con una lógica brutal de tratar de cerrar y establecer certezas. Y los altos mandos de las Fuerzas Armadas llegaron con información falsa, entre otras, concreto, chilena y chileno lanzado al mar. Sí, Semanas después, en el contexto de una investigación judicial, se encuentran en Cuesta Barriga, si no me equivoco, pero se encuentran osamentas de supuestas personas que habían sido lanzadas al mar. Y aquí todos sabemos que hubo una operación que se llamó retiro de televisores. El documento que bajó el actual comandante en jefe del ejército del portal del ejército, que había instalado el anterior, el general Martínez, con la anuencia de la mayoría de los generales del cuerpo de generales, de la mayoría, esa es la verdad. Ocurre que ahí en ese documento se establecen cuestiones como que el asesinato del general Schneider claramente fue un intento por evitar que el presidente Allende llegara a la moneda y había sido perpetrado no con el apoyo, sino que articulado por la CIA. Esto es primera vez que el ejército de Chile
dice algo así en un documento oficial de esa dimensión. Entonces, cuando tú, son certezas, pues, Omar. O sea, a ver, ¿cómo puedo relativizar eso? O sea, ¿sabes cómo lo puedo hacer? Diciendo que bueno que haya intervenido la CIA, porque haber matado a Schneider para poder evitar que Allende llegara a la moneda era bueno. Porque ¿qué otro encuadraje puedes tener? ¿No? Te pongo otro caso concreto. El asesinato en el contexto de la caravana de la muerte de personas como el director de orquestas infantiles, de orquestas clásicas, Óscar Peñajén. por ejemplo. Entonces, a ver, eso. Luego, vamos más para atrás. ¿Dónde está el punto de referencia para poder poner dos posiciones? Cuando había una crisis, claro que había una crisis. ¿Cuál es la propuesta que hace el presidente Allende para salir de esa crisis? Un plebiscito. Y propone una nueva constitución. Eso es lo que gatilla que el golpe se apresure. Porque los golpistas y las golpistas, el imperialismo norteamericano y las fuerzas políticas que empujaron el golpe, no solamente las Fuerzas Armadas, lo que querían era que se produjera un golpe para sacar al gobierno del presidente Allende. Esa es la crisis. Y para eso se prestó la Contraloría, y para eso se prestó la Corte Suprema, y para eso se prestaron parte del Parlamento. Y ocurre que en la última elección en Chile, antes del golpe, la Unidad Popular sube muy significativamente su votación, pero muy significativamente. Entonces, en aras de este análisis y de la certeza, lo que habría que decir es que en Chile se impidió que la crisis fuera resuelta por una vía político-democrática que involucraba el pronunciamiento del soberano que es el pueblo. Entonces, a mí me dicen con tanta facilidad, leas este librito y leas este otro librito y veamos, yo creo que, mira, ese es un daño a la democracia, porque te deja abierto el camino para que alguien en este país, sobre la base de incertidumbres, sobre la base de temores, sobre la base de muchas cosas, diga, este gobierno es un gobierno que no está cumpliendo con sus deberes, por lo tanto tiene que salir. Y tiene que asumir el presidente del Senado, tiene que adelantar las elecciones, acusación constitucional mediante, que está establecido. Entonces yo creo que, para mi gusto, más que solo, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Una falta de consideración profunda, es una distorsión de la realidad y en particular de lo que significó el golpe en Chile. Y cierro, para mí el gobierno de la Unidad Popular es un gobierno que tenía un proyecto, un programa, y ese proyecto y ese programa empezó a ser boicoteado. O sea, ¿cómo no recordar y tener presente que corporaciones transnacionales empezaron a bloquear las exportaciones de Chile? ¿Cómo no tenerlo presente? ¿Cómo no tener presente que la escasez que se produjo en Chile de pollo, de papel confort, de otras cosas, provenía de un boicot, de un boicot? Entonces, no sé, francamente me parece súper, súper, súper complejo esto de tratar de empatar cosas para poder tener un cierto consenso, que mira lo que estamos de los 90 en adelante con la famosa política de los consensos. Mira lo que estamos, incluido ahora. Por cierto, si no, no En es de fin, menor importancia, Juan Andrés, sino que en el fondo aquí han habido concesiones que son demasiado graves. Yo entiendo que uno tiene que dialogar y entiendo que uno tiene que llegar a acuerdos, pero una cosa son los acuerdos y otra cosa son concesiones que son graves. Y para mí, tratar de explicar que se bombardee la moneda y tratar de explicarlo como un hecho necesario, una cosa que es inexplicable, tratar de explicar todo el proceso represivo
la instalación de un modelo y de una perspectiva política que fue llevada, ¿no es cierto?, e incluso fue votada, porque parte de lo que fue el ladrillo era en cierta forma, ¿no es cierto?, el programa de gobierno del candidato de la derecha, que fue derrotado en las elecciones del 70, y en donde la mayoría de los chilenos querían otra cosa. Se repartían, ¿no es cierto?, entre lo que fue el proyecto de la Unidad Popular y el proyecto que era de la democracia cristiana, que además eran muy parecidos. Sí, claro. Por tanto había una voluntad social en torno a otro tipo de cosas. Así es. Entonces yo creo que eso son elementos importantes. Fíjate que el día sábado me tocó estar, y por eso apareció una música y porque estaba buscando, tratando de acordarme del lugar. En la plaza central de la Villa Olímpica hubo un acto de recuerdo a Julio Guerra, uno de los ejecutados de Corpus Christi. Me tocó estar ahí, bueno, participar con lo que uno hace, que es la poesía, que es la literatura, que es llevar en el fondo en la fuerza de la palabra para ciertos momentos, junto a otra gente que lleva música, teatro, qué sé yo. Eh, y creo que en esta dimensión de la memoria, en esta dimensión, ¿no es cierto?, de lo que significa el recordar, de lo que significa también, de una u otra forma, cómo el pueblo sana sus heridas. Porque fíjense que lo que ocurre es que a veces las élites, a veces ciertos sectores de la élite sanan heridas de los pueblos. Eso fue Salvador Allende, eso fue Mariano Puga, eso fue Pepe Aldunate, eso fueron otras personas de la élite como Santiago Arco, como el propio Francisco Bilbao, que a partir de sus propias experiencias y de su propia reflexión fueron sanando heridas del pueblo. Pero generalmente los pueblos sanan sus propias, lamen sus heridas. Por tanto, ese proceso de redención es sumamente importante, es necesario. Por eso es bonito, ¿no es cierto?, que en ese sector hay una calle que hoy día, ¿no es cierto?, lleva el nombre de Julio Guerra. Y es muy, muy, muy importante, es muy importante para los vecinos en un sector, ¿no es cierto?, donde los nombres son de filósofos, de personas ligadas al mundo griego. Que hay una calle que se llame Julio Guerra, que es a partir de una experiencia, de la historia que pasa por ahí, por esos cuerpos, por esos lugares. Y cierro, ¿no es cierto?, recordando un textito dedicado específicamente a estas víctimas de Corpus Christi. Cuando el carbón de espino se apagaba lentamente y el frío asolaba las entrañas, ustedes rescataron la brasa dulce de la ilusión para un territorio entumecido. Y eso, y así vamos cerrando. Teníamos un video, Omar, parece. Sí, hay un video, Sí, me parece. acordaste, Muy bueno mira, el poema. Muy bueno el poema. hay un video, mira, cerremos con esto, con este video que nos envió, sí, me acordaste, mira qué bueno, porque se me había olvidado, lo tenía aquí, con un videíto que nos envió Florencia, a partir de una intervención que hace ella, ¿no es cierto?, en un programa, y que habla, ¿no es cierto?, de esta visita, ¿no es cierto?, del presidente de Irán a Cuba y establece un cierto contexto, que sería bueno conocerlo. Lo coloco ahora. Espera un segundito, a ver si es que estamos. Voy a ver una cosita antes, para ver si tenemos. Aquí está, compartir sonido. Optimizar, ya. Estamos. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Este intercambio de Irán con los países de Nicaragua, Venezuela y Cuba impacta de manera muy favorable. Recordemos que América Latina
tiene un mercado de más de 600 millones de personas en el cual Irán puede entrar y al mismo tiempo también a través de Irán estos países pueden entrar y conectarse con un mercado de Asia Occidental. Recordemos también que China en su momento, cuando era bloqueada y no reconocida por muchos países del mundo, fue Cuba la pionera que restableció relaciones con China y fue la punta de lanza para China entrar con los países de América Latina y generar un intercambio que hoy la tiene como primer socio comercial de muchos países de la región y que también la convirtió y la catapultó en una casi primera potencia al lado de la competencia que significa Estados Unidos. Entonces, sin duda, es un intercambio de ganar-ganar para ambas regiones, donde tanto Cuba como Irán son pioneras con respecto a impulsar el orden multilateral y contrarrestar la hegemonía de Estados Unidos en la región y en el mundo. Bueno, ahí hay una intervención, ¿no es cierto?, de diferencia en relación a esta visita, ¿no es cierto?, el impacto que tiene como para la región. Y con Claro, eso, Irán es efectivamente uno de los países más incidentes en el Oriente Medio. sí, El imperialismo norteamericano lo ha tratado y sigue tratando de destruir sistemáticamente, como lo hicieron con Libia, igualmente el neocolonialismo, y que se esté dando este paso hacia nuestra región, a mí me parece que es súper importante poder proyectarlo en la dimensión de lo que conversábamos antes, ¿eh? A sí, propósito de cómo se están produciendo los reordenamientos, sí, es interesante. yo te diría también que tiene que ver con una experiencia de sortear, ¿no es cierto?, las sanciones por parte de Estados Unidos, por parte de la Unión Europea. O sea, aquí tenemos un país, ¿no es Claro, cierto?, que no solamente sorteó las sanciones, sino que además fue capaz de desarrollar, ¿no es cierto?, una propuesta energética, económica, militar, cultural, que ha sido contundente y con resultados muy concretos. sí es. Yo creo que esa experiencia para pueblos que han sido sometidos a tremendos castigos, como lo que ocurre con Cuba hace más de 60 años, con Venezuela de manera más reciente, con Nicaragua, eh, yo creo que resulta más que importante porque ahí puede haber un apoyo científico, militar, económico, intercambio de todo tipo de cosas, ¿no es cierto? Yo creo que es muy necesario. Y creo que eso también habla de otra cosa, habla de cómo en definitiva esta pérdida de hegemonía de Estados Unidos se manifiesta en estas cosas que parecieran pequeñas, que Pareciera, sí, parecieran que son sí, detalles, sí, parecieran pero que son detalles, pero que esto basta solamente que lo hubiéramos pensado en el año 94, en el año 2000 habría sido absolutamente impensado. Estaba así fuera es, de esa categoría. Eso es, pues, Juan así Andrés. es. Un Bueno, abrazo y un Omar, saludo a un Florencia también, abrazo, pues. cuídate la salud y Sí, que muy, estén muy muy bien. hermoso el poema a propósito de nuestros mártires que siempre estarán presentes para Por construir supuesto. futuro. Así es, así es. Así Que es. estén muy bien. Chao, chao, buenas Un noches. abrazo. Chao, chao. Chao.